Hola, buenas. Mi nombre es Ángel Andrés Sanabria y en la presentación de hoy hablaremos sobre lo que son las generalidades de la historia. Iniciaremos viendo sobre lo que es el significado de qué es la historia. Y la historia es una ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, que no se limita solo a las fechas y nombres, sino que analizamos también profundamente lo que son los procesos sociales, políticos, económicos, culturales, que han influido en el desarrollo de las sociedades a través de lo que es el estudio de la historia. Por eso podemos entender a su mismo llegado al presente, cómo se han formado las instituciones, las costumbres, los valores y cómo los errores y logros del pasado siguen teniendo un impacto en la actualidad. La historia no solo es memoria, también es interpretación. Ahora pasaremos a hablar sobre lo que es el objeto de estudio de la historia. El objeto de estudio de la historia son los hechos humanos del pasado. Esto incluye desde grandes eventos como guerras, revoluciones o descubrimientos científicos hasta aspectos cotidianos como la vida familiar, la religión o el trabajo en distintas épocas. El historiador busca lo que es comprender cómo y por qué ocurrieron ciertos cambios, cuáles fueron sus consecuencias y cómo esos eventos se conectan entre sí. La historia estudia el paso a paso del tiempo y cómo las sociedades evolucionan o se transforman en función a distintas causas. Por eso vamos a hablar sobre lo que es la importancia de la historia, que la importancia de la historia es estudiar la historia, nos ayuda a comprender el presente y construir el futuro, nos permite analizar las raíces de los problemas actuales que dieron origen a nuestros hechos y libertades, además de que fomenta la identidad cultural, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. La historia también forma el pensamiento crítico, ya que nos enseña a comparar versiones de los hechos, analizar causas y consecuencias y tomar decisiones con base a la experiencia humana. Por eso existe el dicho que dice, mira tu pasado para poder predecir tu futuro. Eso es lo mismo sobre la importancia de la historia. Algunas de las fuentes históricas se construyen a partir del análisis de fuentes, existen fuentes primarias que son los documentos, métodos, testimonios directos del pasado, como cartas, fotografías, leyes antiguas o restos arqueológicos. También están las fuentes secundarias, que ya son las investigaciones, libros y análisis realizados por otros historiadores a partir de las evidencias. El trabajo como historiador más que nada consiste en interpretar las fuentes de manera crítica y objetiva para reconstruir lo ocurrido de la manera más fiel posible. Algunas de las ramas de la historia pueden dividirse según el enfoque en el que se dé. Por ejemplo, puede ser la historia política, que estudia los gobiernos, guerras, relaciones de poder, etc. De ahí tenemos la historia social, que se centra en grupos humanos y su vida cotidiana. La historia económica, que analiza los modelos productivos y comerciales. La historia cultural, que se enfoca en la religión, las costumbres, artes y ideas. También existen otras especializaciones como la historia de la ciencia, la historia de la medicina y la historia mental, entre muchísimos más. Tenemos también lo que es la relación de la historia con otras disciplinas. La relación de la historia con otras disciplinas. En esto nos referimos a que la historia no trabaja sola, se relaciona también con otras disciplinas como la geografía, la sociología, la antropología, la psicología, la economía y la política. Y gracias a estas conexiones la historia puede ofrecer una visión más completa de los procesos humanos. Un ejemplo sería como para estudiar la revolución no basta con conocer solo los hechos políticos, es necesario entender también lo que fueron las condiciones sociales, económicas y culturales que las causaron. De ahí podemos hablar sobre lo que es la aplicación de la historia dentro de la vida profesional. Y aunque para muchas personas piensan que la historia solo es útil para maestros, lo cierto es que tiene una aplicación en casi todas las profesiones. En el ámbito de la salud, por ejemplo, es importante conocer la historia de las epidemias, de los avances médicos y la bioética. En el derecho de entender el origen de las leyes, así ayuda para aplicarlas con mayor justicia en la administración y en la política. Conocer los modelos del pasado puede evitar los errores y fomentar una gestión más eficiente y humana. Y con esta llegamos a la conclusión de que la historia es mucho más que el estudio del pasado, es una herramienta para el presente y una guía para el futuro que nos permite entender el mundo que habitamos, actuar con conciencia y construir sociedades más justas, respetuosas y solidarias. Estudiar historia no solo es una obligación académica, sino un acto de responsabilidad con nosotros mismos y con las generaciones que vienen. Y por esto la hemos finalizado a mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.